Me es extraño ver Hola Marce, ¿cómo solamente estás? poca gente en la cámara. Estoy acostumbrado a ver un montón de personas. Pero bueno, ahí vemos que tenemos 22 asistentes. Bueno, buen día formalmente. Es un gustazo enorme para mí estar moderando el webinar de Gabriel y de Walter. Eh, Antes de presentarlos, contarles que, bueno, Walter se incorporó este año a la universidad y creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado como gestión en la parte de recursos humanos, poderlo haber incorporado, eh, no solamente de su calidad técnica y científica, sino su calidad humana. Nos hemos llevado una gratísima sorpresa. Tenemos que agradecer a la gente que nos recomendó, que también es gente de la casa. Y bueno, para no extenderlo demasiado y poder hablar de lo divertido que es específicamente a lo que nos convoca, hacer una breve presentación. Está con nosotros Walter Suropsin, que es doctor en Ciencias de la Salud y magíster en Educación para Profesionales de la Salud, licenciado en Nutrición, docente de la Universidad de La Matanza, es investigador en general en deportes de combate. No sé si tenés investigaciones en otra cosa que no sean deporte de combate específicamente, ahora nos contarás. Y además es el entrenador de la selección paralímpica de judo, próximo a viajar a París, espero que con mucha ilusión. También podés después contar un poquito de eso, que me imagino que todos van a estar ansiosos a que cuentes algo. Y Gaby Resónico, doctorando en actividad física y deporte, ya ahí con la tesis casi lista para presentar, para defender. Es máster en optimización del rendimiento deportivo, licenciado en alto rendimiento, es docente de la casa, ha escrito libros e investigaciones sobre deportes de combate y es preparador físico de diversas disciplinas de deporte de combate, tanto en profesionales como en amateur. Como ya saben, el título del webinar tiene que ver con la puesta a punto en este tipo de disciplinas que, a diferencia de muchos otros deportes, tienen la limitante o el reglamento te limita en cuanto a qué tanto podés ponerte a punto, ya que el peso que se da en cada competencia es determinante. Y es un tema que ha traído mucha controversia, tanto desde el punto de vista del entrenamiento, del punto de vista nutricional, del punto de vista psicológico, qué es lo que pasa con esos deportistas cuando están próximos a llegar a una competencia. Y diría hasta desde el punto de vista de planificación global, donde los modelos de planificaciones que sirven para deportes de conjunto, por ejemplo, no, no encajan en este tipo de deportes. Así que, bueno, tanto Walter como Gaby nos van a hablar un poquito de eso. Eh, Algunas cuestiones que ya van a decir los chicos, quieren que sea dinámico y si en algún momento tienen preguntas, las puedan hacer a través del chat y yo voy a intentar en algún momento meter el bocadillo y hacerle las preguntas a Walter y a Gaby. Walter, todo tuyo. Bueno, gracias Marcelo, gracias Gabriel, gracias a la universidad por este espacio y esta convocatoria. Para mí es un gusto compartir esta actividad y bueno, todas las personas que se suman. Todo lo que dijiste es verdad. Tengo algunas publicaciones en educación en la universidad, aparte de las cosas de deporte de combate. Y el 26 estamos viajando a París con 4 mujeres y un varón para representar a Argentina a los Juegos Paralímpicos en judo. Así que bueno, trabajando full con eso. Gaby, vos querés introducir algo tuyo, así ya arrancamos con nuestro tema. Bueno, igual, Marce, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los participantes. Igual quiero que vos charles, que tengas tu espacio tranquilo y que yo sé que después vos también estás un poquito apurado con el tiempo. Así que dale tranquilo que yo después tengo para hablar, no tengo problema. Ok, Vamos, dale. bueno, bueno, preparamos. Ojo que Gaby se pone a hablar y hasta las 3 de la tarde estamos, así que No, escuchen, preparamos un material con Gaby que nos parece que puede ser súper importante, primero para abrir el juego de lo que va a ser
la capacitación, el posgrado, y segundo, para generar esto que mencionabas vos, Marce, bueno, de la importancia de meterse a trabajar con ciencia en deportes de combate, porque, bueno, estamos trabajando con personas y el impacto que podemos hacerle a las personas es muy grande si no tenemos en cuenta algunas cuestiones centrales sobre su cuidado, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. Solo preguntar si se ve ahí mi pantalla. Sí, se ve bárbaro. Excelente. Bueno, Marcel, te dejo cuando quieras meterte si es que hay algún comentario o pregunta al respecto de lo que se vaya presentando. Lo que yo les preparé para compartirles hoy son aspectos centrales dentro de los aspectos nutricionales que vamos a tocar en la diplomatura y que en particular me parecen las piedras angulares del manejo de deportes de combate. Los dos aspectos nutricionales más importantes por lejos son, primero, hay que cubrir las demandas de energía que tiene la actividad. La actividad en general, los deportes de combate, a diferencia de otras actividades a igual intensidad relativa, tienen la complejidad del contacto directo, del traumatismo directo que generan las distintas acciones de golpes, de puño, de luxaciones, de forcejeos, como diría alguno. Este es el punto central y establecer lo mejor posible esas demandas energéticas le va a permitir a esa persona sostener la demanda que tenga el ejercicio y generar adaptaciones y mejoras que le permitan ir mejorando su capacidad física. Precisamente todo esto es lo que estamos encarando. Nosotros vamos a trabajar de lleno sobre esto. Yo ahora les voy a hacer un mini resumen de cuáles son las demandas energéticas desde el punto de vista general. Después, obviamente, lo trabajaremos en la clase. Estas demandas energéticas centralmente van a estar determinadas por la dedicación, por el momento de la vida de esta persona donde esté realizando deportes de combate, por la cantidad de sesiones y la intensidad a la cual ejercite, porque una cosa es una persona que haga ejercicio de forma recreativa 2 o 3 veces por semana, 1 hora y media, un deporte de combate, boxeo, taekwondo, jiu-jitsu, y otra cosa es quien se ponga a entrenar de verdad con fines competitivos de alto rendimiento que dedica 10, 14 o hasta 16 horas por semana. Digo, son demandas bien, bien distintas, ¿sí? Entonces hay que separar groseramente la paja del trigo cuando estamos hablando de en quién pensamos las demandas de energía. Y la otra, la problemática nutricional en deportes de combate, es entrar en categoría. Definitivamente 8 de cada 10 deportistas en deportes de combate tiene que hacer algún ajuste de peso para entrar en categoría, así que si sacamos a los de la categoría libre de peso, te diría que casi 9,5 de cada 10 deportistas hace alguna manipulación de su comida y del ejercicio en las semanas previas para entrar en categoría, ¿sí? Así que estos son los dos puntos centrales que me parece hoy compartirles y por lo menos dejarles la intención de que si les interesa, obviamente sumarse a nuestra propuesta educativa. Un pequeño texto que habla de la importancia de la nutrición en los aspectos que tienen que ver con los deportes de combate nos plantea algo que los que estamos en nutrición lo sabemos mucho, pero quienes no vienen de la nutrición, acá yo ya vi alguna sala, tanto deportistas como profe, entrenadores y colegas, entender que las demandas de energía que la persona va teniendo se van incrementando en relación al aumento del trabajo físico, es decir, que gastar más energía, por esto que describíamos de fundamentalmente la duración y la intensidad del ejercicio, le va a implicar a la persona un incremento de las demandas energéticas. Así que si yo gasto más, deberé ir reponiendo con más comida. Que esas necesidades, esto es bien técnico para los que somos del palo de la nutrición, que esas necesidades se estipulan en unidades de calor, que son las calorías, y las calorías nosotros las expresamos en este término que está acá. Se expresan en nutrición deportiva ajustadas por el peso corporal y por día, y entonces estas necesidades oscilan, dependiendo de todo esto que les comentaba en la placa anterior, entre mínimo 35 calorías por kilo de peso hasta más o menos 50 calorías por kilo de peso. Walter, ¿cómo se hace esto? Bueno, uno debería poner, por ejemplo, no sé, vamos a poner un peso random, al azar, 60 kilos, y entonces uno diría, multiplicar 60 por 35 será la mínima cantidad de energía que este deportista necesita, quedará unas 1900, 2100 calorías,
y este 50 por 60 dará unas 3000 calorías. Es decir, ¿esto para qué? Para salir empatado en términos energéticos entre lo que la persona va desgastando y por lo tanto va requiriendo. ¿Qué pasa cuando hay que entrar en categoría y por lo tanto la persona no consume más conforme va entrenando más? Entra en lo que hoy todo el mundo habla de déficit energético. El déficit energético es que la cuenta me dé en rojo, es que me dé por debajo entre lo que entra y lo que sale. ¿Qué dicen los libros? Que en contextos de déficit energético, obviamente el cuerpo jamás va a priorizar el anabolismo y la recuperación de las cargas de entrenamiento de una manera óptima. Es decir, es muy difícil optimizar y mejorar las capacidades físicas, valores de fuerza, de resistencia y de capacidades específicas de cada deporte de combate si yo estoy metiendo mucho menos nafta de la que mi cuerpo necesita. Este es el nudo de la problemática en deportes de combate. El manejo de esto va a permitir identificar quién está en un balance más o menos neutro, quién está en superávit, es decir, quién está consumiendo más energía de la que gasta para generar este proceso de anabolismo y recuperación plena, y quién está obviamente en situación de déficit o por debajo para sacar ventaja de esa diferencia relativa de un menor peso en la categoría. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda, Mar? Si alguien tiene algún comentario o algún aporte, o vamos No, bien. estamos viendo a ver cómo es que los asistentes pueden hacer preguntas. Todavía Ok, estamos dilucidándolo con Gaby. bueno, si hay algo se metes. Si nos metemos chiquitos sobre la primera problemática, que es la cuestión de la energía total, nosotros esto lo vamos a ver en clase, pero yo al menos les quise dejar un pantallazo para que puedan darse una idea de lo que vamos a trabajar. Uno tiene que plantear primero calorías totales y segundo lo que se conoce como macros o macronutrientes, que básicamente son estos tres: los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Todo lo que comemos los seres humanos termina siendo fuente de energía, energía calorífera que se medía en unidades de calor, que termina aportando carbohidrato, proteína y grasa. Y así como yo les expliqué las calorías por kilo de peso por día, en nutrición deportiva manejamos macros en función de gramos, no gramo de alimento, sino gramo de macronutriente contenido en alimento a lo largo del día. ¿Sí? Esto obviamente es muy técnico, pero no quería dejar de mostrárselos por si hay alguien que no puede participar de nuestra diplomatura y le interesa conocer las generalidades de esto. Nosotros vamos a ver en profundidad esto en la clase y vamos a desarrollar para poder entender, bueno, Walter, ¿y cuánto es tantos gramos de alimento en términos de macronutrientes? Estas cosas obviamente las vamos a ver. Las necesidades, fíjense que son muy amplias en el rango de los carbohidratos, van hasta el doble, entre 4 y 8 gramos de carbohidrato, 4 como un aporte mínimo y 8 como un aporte general máximo. De vuelta, si yo pongo una persona de 60 kilos, deberé multiplicar 60 por 4, eso me dará 240 gramos de carbohidrato, que será, según dicen las referencias, la mínima cantidad que estos deportistas necesitarán. Si llegamos al valor extremo en personas de dedicación exclusiva con 2 o 3 sesiones diarias de entrenamiento o en un periodo de un concentrado de entrenamiento, un campo de entrenamiento, probablemente esas cantidades de carbohidratos deban incrementarse hasta el doble para llegar a cubrir las demandas energéticas. Esto con respecto a lo que sería nutrición normal, entre comillas, es una nutrición en términos de carbohidratos de normal a ligeramente un poquito más alta, ligeramente hiperhidrocarbonada. Ahora, si pensamos en proteínas y teniendo como referencia que el requerimiento normal para un adulto es de 1 gramo por kilo de peso, en líneas muy generales, nosotros ya tenemos que empezar a ver por las dinámicas de los deportes de combate, el traumatismo directo, metodologías de entrenamiento y demás cosas que verán con Gaby, que el aporte proteico es por lo menos un 40% más alto, hasta el 100% más alto que una misma persona que no hace este tipo de deportes. Por lo tanto, no es que tiene que vivir a proteína, pero es sugerible que refuerce el aporte proteico a lo largo de todo su día, no solo en el postentreno, y que intente, si va ajustando peso, incrementar todavía un poco más el aporte proteico para prevenir el deterioro de masa muscular que va a generarle el déficit calórico. O sea que
Nutrición desde el punto de vista hidratos de carbono, normal a ligeramente hidrocarbonado. En cuanto a proteínas, hiperproteico, pero normal, no exagerado, no hasta 3, 4 o 5 gramos kilo día, que sería una locura. Y en términos de grasa, considerando que la alimentación relativamente normal está entre 1,2 y 1,5 gramos kilo día, uno podría decir que para deportes de combate en general, salvo categorías libres de peso, pero en general la recomendación es un plan bajo en grasas, un plan hipograsa. ¿Sí? Así es que dentro de todos estos números que parecen chino básico, los que estamos en nutrición tratamos de desarmar esto, repartírselo a lo largo del día y ponerle comida en función de sus gustos, posibilidades y cargas. El manejo de la hidratación va en relación a la cantidad de energía, casi en una relación 1 a 1. Es decir, para una persona que está llevando a cabo un plan de 3.000 calorías, como mínimo la recomendación es 3.000 mililitros de líquido, ¿sí? Pero muchas veces, y muy variablemente entre deportes de combate, las condiciones donde se entrena o la ropa que se utiliza, por ejemplo, ropas abrigadas y gruesas, como en el caso del judo, genera que las tasas de sudoración, de pérdida de líquido, sean mayores. Por lo tanto, muchas veces esta relación está aumentada porque se pierde mucho líquido comparado con otros deportes a igual intensidad relativa en los entrenamientos. Así que esto es para mantener las funciones basales y el desgaste, ¿sí? Pregunta de prueba, dice acá Mauro. No sé si hizo No, algo. quédate tranquilo. Concentrate, yo te aviso, cualquier cosa. Dale, tranqui. Muy bien. Esto sería el aporte de macros y el aporte de energía. Y el segundo punto que les quiero mencionar, de vuelta nosotros vamos a desarrollar en profundidad cada una de estas cosas, pero solo para que puedan darse una idea de qué va la cosa en términos nutricionales, un concepto que se llama carril de peso o rango de peso, que me parece que a las personas que participan en deportes de combate y que compiten en deportes de combate es el aspecto definitivamente más importante. Ahí sí, igual Vamos te a, hicieron una pregunta, no sé si es para responderla ahora, pero preguntan a si la ver. suplementación es recomendable. Y tenemos Necesitamos otro la, webinar para eso, ¿no? sí, y la gran salvación es depende. La respuesta es depende, Rolando. Hay varias cosas que considerar antes de decir si sí o si no. A priori no sabría decirte. Como bien dice Marce, hay un montón de cosas que uno puede evaluar sobre este tema. Yo por mi formación de Nutri debo decirte que a priori no, pero hay que escuchar a la persona, hay que ver lo que come, hay que ver en qué momento de la vida se encuentra, hay que ver la posibilidad de acceso a alimentos que tiene, así que no la descarto obviamente para nada. Vuelvo a este tema. Perdón, Walter, vos sabés que yo tuve de docente a Patricia Minuchin, Sí, claro. y Patricia estaba muy en contra de la suplementación, excepto por lo que vos acabas de decir, cuando sos levantador de peso y tenés que comer 5.000 calorías por día, no te da el tiempo en el día para entrenar y comer 5.000 calorías por día, y previo a exámenes de sangre, ver cómo tenés los riñones, etcétera, es recomendable. Pero muchas veces creen que es como la píldora que te soluciona todo, y Herbalife hace su trabajo muy bien. Sí. Sí, la empresa en general, Herbalife o las que sean, se ocupan de hacernos creer que si no tomamos algo a la mañana nos vamos a sentir muy cansados y lamentablemente nos vamos a sentir muy cansados todas las mañanas. Acá pregunta Enzo lo de la distribución de sustrato en el día de la competencia, lo vamos a ver Enzo, lo vamos a ver en clase, obviamente, obviamente. No, no preparé contenido de esta placa, de estas placas para explicar eso, pero sí lo vamos a ver. Vuelvo al tema de carril de peso. Este me parece que es el tema. Gaby hoy nos va a ilustrar con algunas cuestiones que tienen que ver con el tapering, con la puesta a punto precompetitiva, el ajuste inmediato, pero la realidad es que desde el punto de vista nutricional, que es lo que yo les puedo hablar a ustedes en este módulo, el tapering nutricional se da si yo al menos salgo empatado o si como ligeramente más que lo que la persona necesita. Y saben qué pasa, este tapering nutricional muchas veces no se puede dar. ¿Por qué? Porque la persona está arriba del peso para la categoría. Por lo tanto, lo que hay acá es una gran restricción, que es lo que vamos a tratar de hablar en la próxima placa. ¿Sí? Lo que hoy se conoce como corte de peso o
disminución de peso de forma agresiva, es lo que termina pasando en los 2 o 3 días previos, cuando vos necesitas que el deportista se recupere de la cagada a palos y genere una adaptación y mejora para lo que se viene, que es otra cagada a palos. La realidad es que si vos haces una restricción hídrica y calórica, el tapering energético obviamente no se da. Pero me quedo con esta placa y vamos pasando porque no quiero monopolizar todo lo que estamos trabajando solo conmigo, en pensar qué peso es adecuado para qué categoría, independientemente del deporte de combate, siguiendo porcentajes relativos de la categoría. ¿Qué es esto? Si yo tengo, voy a poner un peso random, ¿sí? Si existiera una categoría 70 del deporte de combate donde yo trabajo, lo que tengo que tener presente, es decir, si este chico o chica tuviera que dar 70 el día de la competencia, lo que tengo que tener presente es que ese atleta no debe estar arriba del 5% de esta categoría, en este caso será 73,5, dentro del mes previo a la competencia. Este es un punto re importante, chicos. Y si esto está mal, todo lo otro se tira por la basura. ¿Por qué? Porque es solamente entrenar para dar el peso en lugar de entrenar para mejorar la capacidad. En el año competitivo, típicamente en Sudamérica, se compite en general entre marzo y noviembre, en general el 7%, es decir, 7 por 7 es 49, ponele que soy un poquito más tranqui, 75 kilos. Y en el fuera de temporada, en las fiestas, en las vacaciones, cuando no le doy bola al deporte y al cuidado de la comida, 77. Si yo estoy en este rango de peso, en este carril de peso, 70 es una categoría definitivamente para ese deportista. Si yo estoy muy afuera de estos rangos que estoy explicando acá abajo, esto no lo inventé yo, está descrito, eh, tengo que hacer cualquier cosa para llegar al peso en lugar de pensar en mejorar la capacidad. Si les queda esta placa, desde mi aspecto, nuestra clase de hoy está cumplida, ¿sí? ¿Qué pasa con intentar bajar de peso de forma exitosa, es decir, dar el peso y de forma saludable, es decir, sin hacerme daño? Bueno, obviamente yo esto no lo voy a ver, pero les quiero mostrar que la pérdida rápida de peso implica en la salud desde distintos dominios, que son los dominios que están a la izquierda. No los voy a mencionar porque podríamos desarrollar cada uno en profundidad, pero al menos para que se den idea. El menos, si se quiere, significativo es la pérdida de masa muscular. Le pasan un montón de cosas a la persona aparte de perder masa muscular. Y si está haciendo esto varias veces en el año, estos ciclos de perder, ganar, y particularmente trabaja o está en etapas infanto-juveniles, los riesgos de alteración sobre el crecimiento, alteraciones hormonales y metabólicas a futuro y todo lo que es trastornos de la conducta alimentaria está lamentablemente muy descripto. Por eso es que estos deportes de combate están muy pegados con la cuestión del manejo del peso, de los alimentos y de los trastornos alimentarios. Tengo que ser muy cauto, no sé en qué ámbitos trabaja cada una de las personas que está hoy en nuestro webinar, pero tengo que ser muy cauto con lo que hago y cómo trato de acompañar o no a los deportistas. Esto después lo charlaremos. Hoy no es lo más importante para explicarles. Lo más importante para explicar es que bajar de peso agresivamente por fuera de estos rangos que les mostré sacrifica la salud desde un montón de áreas. ¿Sí? Sabe, Walter, que hace unos años hasta se tipificó como un trastorno de la conducta alimentaria en los manuales de psicología, esto. Claro que sí, exactamente, Marce. De hecho, está en el DSM-5, que es el Manual de Claro, por Enfermedades eso, sí, sí. Psiquiátricas. No Sí, quería ser tan sí. técnico. Sí. No, pero es así, es así. Y en la jerarquía de qué deportes tienen más prevalencia de trastornos, todos los estéticos están primeros, entran las gimnasias, Todos los artísticos. artística y rítmica, y segundo, todos los deportes de componente de peso. Ahí entraría el remo y los jockey de categoría ligero, que bueno, en este caso no entraría como deportes nuestros los que estamos trabajando, pero los deportes de combate están acá, y les digo, peor las mujeres que los varones, ¿sí? Así que muchísimo cuidado si estamos trabajando en estas áreas. Acá Rolando pregunta cómo evitar los picos de glucemia. Bueno, habrá que ver qué come y qué hace Rolando y quién es la persona para pensar en picos de glucemia. Capaz que vos estás pensando por la pregunta en algo de alimentos con bajo índice glucémico para que no genere tanta variación. Obviamente esas cuestiones de nutrición las vamos a ver en clase. Bien, seguimos.
¿Qué dice el consenso? Hay un consenso muy fuerte ya del Colegio Americano de Medicina del Deporte sobre el manejo del peso en los deportes de combate. Hay que establecer pesos mínimos, que son estos que yo les expliqué de los rangos de peso, basado en varias cosas. Primero, en evaluar la composición corporal. ¿Tiene una estructura para esa categoría? ¿O el profe de boxeo lo miró de costado y le dijo, no, vos sos de tal y el otro es de tal? ¿O me falta uno en tal categoría y entonces por eso te mando a eso? Punto uno. Segundo, hay que conocer cuáles son las variaciones que tiene la persona entre el pesaje y la competencia, estos rebotes que se hacen post pesaje y fuera de la competencia. Y el consenso plantea tratar de prohibir, esto es muy difícil porque si uno no está con los chicos no tiene manera de controlarlo, pero tratar de prohibir la realización de métodos que pongan en riesgo la salud del deportista, ¿sí? Por eso el consenso plantea que tiene que haber gente que sepa del tema, que tiene que haber gente formada, que tiene que haber gente que no sea solo el autodidacta de haber hecho un deporte de combate y nada más que eso, para ayudar, colaborar y contribuir a la mejora del rendimiento y entender que el manejo adecuado del peso sin duda va a generar una mejora del rendimiento, pero fundamentalmente va a cuidar la salud. Después, ganar o perder en términos de lo que pasa en los deportes de combate depende de un montón de cosas. Esto no va a hacer que la persona sea campeón o campeona, pero definitivamente va a poner en riesgo a la salud y probablemente las capacidades físicas estén por debajo de las que esa persona normalmente podría dar, ¿sí? Y esto es un poco lo que a mí como educador en salud también me interesa. Para terminar, mucho cuidado si ustedes, los que están hoy en sala, son profes, entrenadores o técnicos, o si están en camino de serlos. Tengo que desalentar. ¿Por qué digo esto? Porque el profe o la profe está mucho más cerca del deportista que los que estamos en el consultorio a veces. Entonces yo atiendo en el consultorio a las personas que quieren venir y que me quieren contar lo que hacen. Ustedes como entrenadores o deportistas que comparten sparring con otros están mucho más cercanos. Tengo que desalentar cortes de peso agresivos, tengo que planificar con tiempo y tengo que ver la evaluación de cómo va la composición corporal, fundamentalmente en términos de la grasa y de la estructura. Procurar una reducción no mayor al 2% del peso corporal en los 2 o 3 días previos. Esto también lo vamos a charlar en clase, ¿sí? Tratar de no eliminar los carbohidratos de la dieta, porque en general los chicos y chicas siguen entrenando, no es que hacen un tapering teóricamente ideal, siguen entrenando, por lo tanto, todo lo que es dietas cetogénicas o abordajes proteicos exclusivos tienen un impacto directo sobre la posibilidad de lastimarse mientras hacen este intento de bajada. Y bueno, esto yo ni me voy a meter porque es de Gaby. El manejo de las cargas, el ajuste de los entrenamientos es central, por lo tanto, para que ese chico o chica llegue de la mejor manera posible, ¿sí? Yo acá les dejo, acá hay una pregunta en el chat. ¿Edad y procesos hormonales influyen? ¿Es significativo un tema de nutrición, por ejemplo, en mujeres? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Incide no solo para deportes de combate, sino para todos los deportes y centralmente en los procesos de recuperación, ¿no? Capaz que la carga se la pueden bancar, pero la acumulación de trabajo físico no puede ser el mismo para una persona de 40 que para una persona de 30 que para un adolescente de 18 o 16 años. Sí, la respuesta corta es sí. Subir y bajar de peso constantemente lleva a que sea cada vez más difícil el descenso. La respuesta corta, Meli, sí. El impacto de hacer lo que se llama weight cycling, subir y bajar, desde el punto de vista hormonal y metabólico, hace que ese cuerpo sea cada vez más ahorrador, es decir, que le cueste más bajar y cada vez recupere con más facilidad, es decir, cada vez rebote con más facilidad. Sí, totalmente, totalmente. Te hago una yo, igual. ¿Hay Sí, estudios señor. sobre la etnia de la persona, si influye específicamente en los porcentajes de sustrato que necesitan? Muy buena pregunta. No tengo presente ahora, Marce, haber leído alguno último, pero sí estoy pensando fundamentalmente en el tipo de fibra que predomina, ¿no? A eso apuntaba, sí. Más en población afroamericana que asiática o, bueno, como se llama la nuestra, que sería la latina o la más europea.
uno pensaría que personas que tienen más predominio de las FT2B, de las fibras rápidas, explosivas, y bueno, van a ser más dependientes de un sistema fosfagénico, van a ser mucho más ahorradores de glucógeno y por lo tanto probablemente sí, pero no la tengo Yo ahora pensaba en, fresquita como en, para en Teddy decírtela. Riner, ¿viste? Pensaba. Pasa que es de categoría libre de peso Teddy Riner. Claro, sí, 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 Entonces, sí, sí, está claro, sí, sí, pero va, ahí mide 2,6, ¿no? planteas, sí, 204, 130 kilos. No sé si es el prototipo de, de deporte de combate, si han visto ahora algo de los juegos, ¿Qué segunda cuando... línea se perdió Francia, no? Sí, sí, no, pero se ganó unas cuantas medallas Francia con tenerlo ahí a Teddy ahí, ¿eh? Sí. Pero sí, sí, puede ser. Lo pensaba más en categoría ligero y lo pensaba más en deportes, ponele como el taekwondo, como el muay thai, donde el centro de gravedad, las piernas largas, es una característica ventajosa y súper necesaria. Bueno, ahí obviamente son, en superficie corporal son mucho más delgados o delgadas y tienen mucha más facilidad para bajar, una persona más ectomórfica, ¿viste? Buenos días, profe. ¿Qué tan recomendable? Ay, perdón, se me fue. Recomendable es hacer lo que está de moda hoy en día en relación a sobrehidratación que hacen empleados. Mira, muy buena pregunta, nunca la experimenté con los chicos y chicas. Me da cagazo, te soy sincero. Y las instancias de competencia en Argentina son pocas, así que no tenemos muchas chances para probar cosas nuevas. Pero la bibliografía, Luis Burke y la gente de Australia describen la hiperhidratación como una estrategia, pero yo nunca la manejé, nunca la manejé. Voy a dejar de compartir, así estoy con ustedes un rato. ¿Eh? Pero bueno, este es el momento, si le quieren hacer preguntas a Walter, aprovechen. Y si no, bueno, van a tener que ir al curso. Todo será respondido en el curso, en la No sé diplomatura. si todo, porque esto ponele que vos mencionabas, Marce, que había la pregunta de suplementos, digamos. Yo creo que esto puede ser una apertura para trabajar sobre temas que son realmente complejos. Y les sumo una cosa que Gaby después seguro se los va a explicar. No son únicas. Es decir, lo que yo pueda encontrar o responder en algún trabajo, la experiencia de alguien que labura en un área, es algo de una persona, no es la evidencia inmaculada, imposible de refutar. Todas estas cuestiones son biología, no matemática, por lo tanto van a encontrar gente que haciendo todo al revés igual le va bien, y al revés, gente que no hace nada de todo esto le puede ir bien o mal independientemente del abordaje, porque el rendimiento es obviamente multifactorial, ¿no? O sea, igual que Eh, sobre el tema este de la sobrehidratación, lo escuché hablar en una oportunidad a Roberto Cañataro. Roberto Cañataro es un nutricionista de ujú, Italia, que yo lo invité a dar una capacitación que dimos un grupo sobre entrenamiento el año pasado con docentes desde el exterior, las hicimos traducidas. Y él lo que mencionaba sobre este tema de la sobrehidratación es una disrupción sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal que después lleva mucho volver a compaginar. Estamos hablando de que de repente un mes y medio, dos, la persona queda descompaginada hormonalmente y el gran problema que hay es el sobreuso de este tipo de estrategias a veces, porque vos podés decir, ok, tengo una competencia, tengo que bajar de peso, no me queda otra, a ver qué estrategia tengo. Pero el problema es si de repente vos después tenés otra competencia cerca y tenés que volver a dar el peso. Y ahí es a donde nos metemos en un terreno que vos estuviste hablando, que es el tema de la salud, que para nosotros siempre es algo de lo que hacemos mención, ¿no? Y es decir, tenés un deportista que tenés que hacer que dé categoría, pero que también querés que viva todo el resto de su vida cuando termine de competir lo más saludable posible. A mí me pasó en una oportunidad, me llamaron, me acuerdo en diciembre, creo que fue 2021, me dicen, Gaby, me llamó un técnico, me dice, Gaby, quiero que lo prepares a fulanito, tiene que prepararse para un título sudamericano en febrero, creo que el 15 de febrero. Bueno, le dale, decirle que me llame. Bueno, pasan las fiestas, esto fue antes de las fiestas, pasan las fiestas, no me llama, y en enero, los primeros días de enero, me vuelve a llamar el técnico. Me dice, Gaby, quiero que lo entrene. Ya te dije que sí, pasarle mi número de teléfono, decirle que me llame. Ya estamos a 2 3 de enero, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, finalmente 4 o 5 de enero me llama este pibe y lo primero que hago le digo, bueno, venite, vamos a charlar. Cuando llega, él tenía que entrar en categoría ligero, 63.500. Le digo, escuchame una cosa, ¿en qué peso estás ahora? En 76. 76 kilos.
13 kilos arriba de la categoría y estábamos a menos de un mes y medio, o sea, estábamos a 40 días de la competencia. Ahí está donde el carril de peso que vos acabas de decir se va al caño, ¿viste? Y entonces le digo, bueno, escúchame, le digo, acá tenemos un problema gravísimo. Yo te acompaño, le digo, no tengo problema. Yo soy preparador físico, le digo, y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero ¿sabés qué va a pasar acá? Que yo no te voy a preparar para rendimiento. Yo te voy a preparar para que des el peso. Y lo que pase después, qué sé yo, ¿viste? Vamos a ver qué sale. La pelea no salió bien, dicho y hecho, o sea, la verdad es que el problema es este también, ¿no? A veces tienen estos objetivos que son irreales. Entonces, el carril de peso que vos planteás, que yo lo uso muchísimo y hago muchísimo hincapié, y el gran problema es que no se suele respetar y tenés a los chicos y a las chicas entre, por lo menos te diría, un 7 un 10%. Yo por lo menos, viste que trabajo mucho en deportes de golpeo, boxeo, muay thai, kickboxing. Y los chicos y las chicas están a veces 15 días antes de la pelea, 10 días antes de la pelea, y están entre un 7 y un 10%. Están siempre por encima de ese carril de peso, ¿viste? Claro. Y yo les hago mucho hincapié porque sacrifican rendimiento. Lamentablemente sacrifican rendimiento. Lamentablemente. Nada, bueno, Está era ese bueno, aportecito sobre lo que vos está estabas bueno. diciendo. Menos mal, Marce, que metete porque si no lo dejamos a Gaby y cagamos. Che, Yo dije, el que avisa no traiciona, yo dije, lo voy a dejar hablar a Walter porque después arranco yo. Así que bueno, yo para, dije, lo voy a dejar respondo hablar a estas Walter. preguntas y me rajo. No, la verdad es que tengo básquet con el enano, que tenemos partido de Ya básquet sé. ahora, así que A ver, soy... es una persona inteligente. El padre lo lleva a básquet, es una persona me, inteligente. Muy bien. me voy. Victoria Malena, voy retomando las preguntas. Buen día, profe. ¿Qué es recomendable para hacer para procurar energía en un viaje largo para competir al día siguiente? Bueno, toda esta consideración de si hay o no pesaje, Victoria, es importante, pero en principio lo que uno diría en la respuesta corta es poca sal, mucha agua y un refuerzo de carbohidratos con un poquito de proteína. Dependiendo de dónde estés, capaz que eso puede ser un arroz con pollo, ¿sí? Sencillito, una comida básica sin nada rebuscado, evitando condimentos o alimentos que la persona no esté acostumbrada, o un plato de pastas, si no hay alguna fuente proteica, un refuerzo de un suplemento proteico si la persona se llevó, o alguna barra proteica puede ser un buen reemplazo, pero esencialmente un poquito de hidratos con proteína, bajo en sodio y un poco de agua. Maximiliano pregunta, ¿cuál es el porcentaje de kilos en el que el deportista tiene que caminar? Ahí lo describí, Maximiliano. Eh, Sabes que yo no sé realmente si hay, el consenso no plantea diferencias de rango de peso entre deportes de golpeo y de grappling. Lo que sí te puedo contar es que las peores atrocidades en términos de descenso de peso están en el boxeo y en las artes marciales mixtas, por lo menos eso es lo que dicen los libros. Eh, y más el boxeo profesional, te diría, solo que la diferencia es que el boxeo profesional tenés equipo médico acompañando y en la UFC, tengo la experiencia de haber trabajado mucho tiempo con Guido Canetti, tienen otros acompañamientos que no es el deportista amateur. Entonces los manejos de bajadas de peso que nosotros vemos en las redes o que promocionan en el momento del pesaje no son los de un taekwondo recreativo de un campeonato nacional, ¿sí? Judo o lucha, ¿sí? Entonces hay que separar ahí ¿Sabes? Ahí, Walter, bien. estabas diciendo eso y me hace acordar al fenómeno del sobreentrenamiento que habitualmente no le pasa a los deportistas de élite por esto mismo que vos estás diciendo. Tienen mucho más Claro, y monitoreo. Generalmente le pasa sí. a los deportistas amateur jóvenes que van sumando por su cuenta entrenamientos y el profe por ahí muchas veces ni siquiera sabe de eso. Exactamente, sí. El manejo de la carga, ¿no? El componente de la carga, bueno, es área de Gaby, pero digo, central es central. El no siempre entrenar más es mejor, totalmente, ¿no? Pero en particular aplicado a deportes donde hay traumatismos directos, ¿no? Samsung, pero la prehidratación los días de entrenamiento en época de verano no es recomendable por el uso de equipo. Sí, pero un kilo de agua, un litro de agua extra, Samsung SM, te va a hacer pesar un kilo más. Y si vos estás justa de peso o justo capaz que no haces un refuerzo hídrico en relación a la temperatura, así que sí. ¿Cómo debe ser la alimentación el día de la competencia? Bueno, algo ya les contamos. Me ha pasado lo mismo que a Gaby, incluso lo hemos hablado con Walter. Hola Meli, qué difícil que entienda la parte de salud, obviamente es ganar. Bueno, sí. Yo me quedo con una cosa de lo que mencionaba Gaby y Meli, vos también. El deportista o la deportista tiene una carrera relativamente corta en términos competitivos. Y después quedan un montón de cosas que ya no podés modificar, para bien o para mal, ¿eh? Así el éxito obviamente te va a acompañar toda la vida, pero el fracaso o un daño corporal también.
Así que yo esto soy bastante más, entre comillas, cagón que osado en proponer alternativas que le pongan en riesgo al deportista. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos jugando con la salud del deportista. No es solo ganar o perder y se acabó y viene otro. Es un ser humano el que está en el medio, ¿sí? Situación jodida, hay que dar el peso, pero no se puede descuidar la salud. Tenemos pesaje, dice Victoria. No aparece, recomienda la creatina. Bueno, ya respondimos, Rolando, respecto al tema de suplementos, que eh, es consideración muy individual. En general la creatina en personas que están haciendo algún corte de peso, con quitar las 72 a 96 horas previas está bien, y después post pesaje se hace una toma de creatina y dependiendo del tiempo para volver a competir, obviamente otra toma, ¿no? Y el refuerzo proteico puede ser un reemplazo de comidas con líquido, polvo proteico diluido en agua, para meter un poco de líquido y un poco de proteínas, o sea que puede ser útil, ¿sí? Bueno, hasta ahí las preguntas, Marce, Gaby. Sí, ahora te voy a Eh, decir si ya teníamos, ya mira, estamos en -10 y todavía ya Gaby no estamos, arrancó. nos Así pasamos, nos que pasamos. Ah, Quiero después me dicen a mí que hablo agradecerte. mucho, ¿vieron? Después No, me no, si dicen a mí que empezamos hablo más mucho, tarde. ¿eh? Marce, Gaby y todas las personas que se sumaron, les agradezco de corazón. Ojalá que les haya servido este ratito y bueno, ojalá podamos seguir en la Diplo trabajando juntos. un placer, Bueno, Walter. igual, mucha suerte. Saludos a los Besote enorme. niños. Chau, chau. Besote. Bueno, tomo el poder ahora, oficialmente. Compartido con el buen Marce. Veo ahí algunas personas, lo vi a Juancito Bibiloni, de Taekwondo, Juanchín, ¿cómo andás? Anda Max por ahí. Vi también a Paula Barbagallo. Paula es alumna del ciclo de complementación curricular, fue alumna mía de metodología de la investigación. Bueno, algunas personas que conozco, otros por ahí, como Samsung, que no sabemos quién es, o iPhone. Pero un placer que estén acá escuchándonos tan temprano de la mañana. Bueno, a ver, a mí me gusta siempre escucharlo a Walter. La verdad es que Walter es muy claro en todo lo que plantea y probablemente aproveche algunas de las cositas que dijo eh, para lo que voy a presentar yo. Bueno, obviamente vamos a seguir con esta temática que son las estrategias para la puesta a punto y yo, claro, voy a hablar sobre el área física, no nutricional, pero sin duda alguna seguimos con estas problemáticas que se vienen planteando, ¿no? O sea, tenemos atletas que suelen presentarse con exceso de peso, ¿no? Si pensamos en este carril de peso del que recién hablaba Walter, estamos con personas que tienen mucho peso, muchos kilos encima y los tienen que cortar para pasar la balanza. Yo siempre digo, la balanza termina siendo una pelea más, ¿no? O sea, tenemos doble pelea. Tenemos la pelea contra la balanza y después tenemos la pelea que nos toca arriba del tatami, arriba del ring, la lucha. Eh, y después tenemos también la otra problemática que son las estrategias que van a tomarse para dar ese peso. Tenemos desde estrategias que son pasivas, como puede ser el uso de saunas, el uso de baños de agua caliente con sal, el uso de deshidratación, reducción en la ingesta calórica. Y después tenemos también algunas de índole activas. Acá dice Meli, pregunto si me pasa solo a mí, pero lo que están pasando en PowerPoint se ve súper grande. Dice que no puedo ver la pantalla completa. ¿Cómo se ve, Marce? ¿Se ve Yo lo veo bien? igual que como estaba viéndolo a Walter. Ah, bien. O sea que se ve pantalla completa. Fíjate, Meli, por ahí es el tema de tu Zoom. Y después tenemos todo lo que son las técnicas activas, que son justamente cuando empezamos a aumentar el volumen de entrenamiento. Y este es un problemón. ¿Por qué? Porque, como bien planteaba Walter, estamos en un periodo en el que hacemos indefectiblemente, digamos, para bajar el peso, tenemos nuestra balanza, que es lo que entra y lo que sale, y tiene que entrar menos que lo que sale para que nosotros bajemos de peso. Entonces, bajamos, hacemos una reducción en la ingesta calórica y de repente empezamos a aumentar el volumen de trabajo. Entonces, yo reniego bastante contra eso y trato de que nos enfoquemos en lo esencial, ¿sí? Y eso es un poquitito lo que les vengo a plantear, qué es lo esencial durante una puesta a punto. Bueno, primero vamos a algo un poquito más general, ¿no? ¿Cuáles son las características de los deportes de combate? Porque tenemos que entender sus características para entender qué es lo esencial.
¿no? Cada deporte tiene sus particularidades. Los deportes de combate son actividades donde se realizan gestos de alta intensidad, bloques secuenciados de alta intensidad, que pueden ser, ya sea por golpes de puño, patadas, un arroje, y estos periodos de trabajo a alta intensidad se combinan con periodos de trabajo a baja intensidad, de recuperación, que se le llama una recuperación activa. En aquellas actividades donde se compite por rounds, como es el boxeo, el taekwondo, el muay thai, tenemos también después unos periodos de pausa de tipo pasiva, donde el atleta puede estar sentado, puede estar parado, pero no está realizando ninguna actividad. Pero entonces es como una ola, ¿no? Siempre estamos ahí, estamos trabajo, 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 pausa, 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 trabajo, 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 pausa, pausa, pausa. Y cada deporte tiene, esto se le llama densidad, la relación trabajo-pausa, tiene una densidad que le es propia. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en la bibliografía académica, está bastante estudiado. Cada actividad tiene una densidad, incluso la densidad puede cambiar si estamos hablando de deporte amateur o de deporte profesional. Y esto es importante también a considerar al momento de preparar a los atletas. Entre todo este embrollo, tenemos también implicancias de fuerza que son propias para cada actividad, porque, claro, en aquellos deportes donde está implicada la lucha, el grappling, tenemos incidencias de fuerza máxima, de potencia. En cambio, en aquellos que son más de golpeo, por ahí va a haber mayor incidencia de lo que es la fuerza explosiva, la fuerza rápida, ¿sí? Con respecto a las vías metabólicas implicadas, también son propias para cada actividad. Entonces, lo que me ha pasado es que me encontré con todo este embrollo desde hace muchos años y empecé a intentar organizar todo esto, ¿no? Entonces, así fue como en un momento lancé en el 2020 mi primer libro, Optimización de Rendimiento en Deportes de Combate, y indagando en las distintas propuestas que hay para la preparación de los atletas de combate, me encontré con grandes autores, como por ejemplo, bueno, ahí Pedro Gómez en México tiene un modelo que se llama el modelo bifásico, que es un modelo de periodización que nació para el taekwondo. Después está Rodri Merlo, que tiene el modelo de periodización rizomático, que lo pensó para el boxeo. Está también la planificación por modelamiento de Carlos Agudelo de Colombia, un gran investigador también, que pensó este modelo para atletas de Jiu-Jitsu. Y sin embargo, a mí lo que me pasaba cuando veía estos modelos era que yo siempre veía una preparación que estaba pensada para una fecha específica, y cuando yo veía la mayoría de los casos de lo que me pasaba a mí, que es el caso mayoritariamente de los deportes de combate como el boxeo, como el Muay Thai, donde los chicos y las chicas pelean muy seguido y donde tenemos poco tiempo para hacer una preparación específica porque nos enteramos con poco tiempo que el chico o la chica va a pelear, ¿no? Es como que, bueno, nosotros estamos entrenando, nos estamos preparando, que los chicos se preparan y de golpe aparece una pelea, ¿no? Y sabemos que tenemos capaz que 2 semanas para esa pelea o un mes para esa pelea. Con mucha suerte podemos pensar en un mes y medio, 2 de preparación, ¿sí? Y son casos excepcionales, porque en general no contamos con tanto tiempo. Por ahí en otras actividades donde sabemos que tenemos un nacional en algún momento del año, podemos, pero hasta incluso después aparecen etapas clasificatorias en el medio, que son muy importantes también. No podemos pensar en poner todas las monedas en esa última competencia que es el nacional, porque antes también tenemos que clasificar. Entonces, ¿cómo llegamos? Ponemos a punto tantas veces en el año a un deportista para que rinda, como nosotros queremos que rinda, y en el medio además lo tenemos que estar preparando y lo tenemos que hacer ir mejorando sus capacidades todo el tiempo. Entonces así fue como, bueno, hace poco publiqué este trabajo, Priorización para los Deportes de Combate, un enfoque innovador acorde a sus demandas específicas, donde justamente lo primero que hago es hablar un poco de las demandas de los atletas de combate, esto que veníamos charlando en la filmina que les mostré anterior, y que aparece acá, ¿no? Un poquito de la preponderancia del trabajo de resistencia y fuerza para cada modalidad de combate. Victoria dice: yo taekwondo y en las competencias siempre pasa a esperar muchas horas para competir y después tenemos que activar muy rápido para poder entrar en combate. Bueno, después si querés lo charlamos eso, Vicky. Entonces fíjense, ¿no? Como yo les decía, lo primero es entender las demandas del deporte, de cada actividad de aquello que nosotros hablamos como deportes de combate. Porque incluso en deportes de combate
No es lo mismo hablar de boxeo que hablar de jiu-jitsu. Estamos hablando de dos deportes muy diferentes, muy diferentes. Entonces, fíjense, ¿no? En lo que hace a resistencia, en la mayoría de los casos tenemos implicancias oxidativas muy altas. Estamos hablando de atletas que tienen consumos de oxígeno por encima de 50 mililitros por kilogramo por minuto. Pero, así todo, atletas de lucha suelen rondar estos 50 mililitros por kilogramo por minuto, mientras que atletas de golpeo, de boxeo o de MMA llegan a alcanzar valores de 65 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces, atletas que tienen demandas oxidativas mucho más altas. No así por ahí en lo que hace la vía glucolítica lactácida. Si nosotros medimos el lactato en atletas de golpeo como boxeo, taekwondo, nos vamos a encontrar con niveles de lactato muy altos, pero no tan altos como los que podríamos llegar a encontrar en deportes como la lucha, como el jiu-jitsu. Y con respecto a la vía fosfagénica, claro, es una vía que tiene una vida corta, una vida útil muy corta, ¿no? Nos ofrece energía muy rápido, pero así como nos ofrece energía muy rápido, se agota muy rápido. Entonces, sin duda alguna, la vía oxidativa es algo a lo que tenemos que darle mucha preponderancia, pero el tema también es este, ¿no? ¿Cómo le damos preponderancia a la vía oxidativa? Lo que vemos es que la mayoría de los casos seguimos con esta tendencia a salir a correr y hacer algo que es muy diferente a estas demandas que veíamos hace un momento, que les dije, bloques de alta intensidad seguidos por periodos de recuperación activa, en donde además se ven implicados distintos grupos musculares del tren superior, del tren inferior. Y entonces cuando salimos a correr y corremos durante media hora, y por más que busquemos una intensidad alta, estamos haciendo un trabajo continuado, de larga duración, con Gaby, músculos la del culpa tren la tiene inferior. Rocky, Gaby. La culpa la tiene Claro, claro, Rocky. la culpa se la podemos dar a Rocky. A mí me Se lo encantaban digo a las mis películas de estudiantes todo el Rocky. tiempo, la culpa la tiene Y Rocky. yo, ¿Qué tiene que ver claro, estar en un ring con salir a correr? vos sabés que en las clases muchas veces muestro videos de Rocky, porque ojo que hay cosas que están buenísimas. En la película en la que se está preparando para pelear contra el ruso, Rocky hay 4, claro. hay una parte donde se está entrenando en la nieve, que está buenísima, porque lo ves al flaco, lo ves tirando leños, lo ves levantando en el medio de la ruta un carruaje y haciendo como un empuje de trineo, y eso está buenísimo. Pero después, claro, lo ves a la mañana levantándose, comiéndose 4 huevos crudos y decís, che, ojo te vas a agarrar ¿viste? Un parásito que te va a matar. Entonces hoy sabemos que los huevos los tenemos que cocinar, hoy sabemos que salir a correr no necesariamente es la mejor opción, por lo menos no durante una puesta a punto, ¿eh? Y hacia allá vamos. En otro momento, por ahí, es llegar a servir como una herramienta más. Y acá Samsung dice, en Jiu-Jitsu pasa igual, y Felipe dice, en boxeo pasó de moda correr a los Rocky fuera de competencia. Es una pregunta. En boxeo, ¿pasó de moda correr a los Rocky fuera de competencia? Mirá, Felipe, por eso te digo, en algún momento lo podemos utilizar. Nos puede servir para aumentar el gasto calórico, nos puede servir para hacer un mantenimiento. El tema es que cuando estamos en un periodo de puesta a punto, esto es lo que yo les decía al principio de esta problemática de que tenemos que ir a lo esencial. Y lo esencial es apuntar a lo más específico. Y lo más específico son esto que estamos hablando, que son las demandas propias del deporte, y no gastar energía en nada que no sea puntualmente lo del deporte. Bueno, paren, déjenme terminar con lo de fuerza ahora, ¿sí? Y con respecto a lo de fuerza, vieron que ya les mencionaba, el tema de las implicancias de fuerza máxima están más relacionadas en los deportes de lucha o los híbridos, como las MMA, el sambo. Digamos, los trabajos con cargas altas están más relacionados a estas actividades donde hay agarre, donde hay palancas, pero en los deportes de golpeo, si bien esto también es algo que vamos a trabajar por ahí más alejado de la competencia, cuando estamos cerca, no nos tenemos que olvidar que nosotros necesitamos gestos rápidos, explosivos, y donde ni siquiera el tiempo que tenemos para aplicar fuerza nos va a permitir acercarnos a eso que, por ejemplo, podríamos hacer en un press de banca con muchos kilos. ¿Sí? Yo ahí estoy, si yo hago un press de banca al 90% de mi RM, ese press de banca me va a llevar un montón de tiempo. Y en cambio, cuando yo lanzo un golpe de puño, tengo menos de medio segundo para llegar a impactar. Y en ese medio segundo tengo que hacer una explosión de fuerza al inicio, una explosión de fuerza al momento del impacto,
para que ese golpe además sea potente, genere daño. Y entonces me estoy alejando de esto que es la fuerza máxima y me estoy yendo hacia otro carácter u otras expresiones de la fuerza. Bueno, después les voy a responder las preguntas porque si no, no puedo seguir, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen ganas de preguntar y está bueno, me encanta, porque en el chat me van tirando pregunta, pero después las retomamos, ¿sí? Entonces, siguiendo esto, que son las características de los deportes de combate, vuelvo para atrás y dentro de este trabajo que publiqué, yo hice algunas salvedades sobre cómo yo considero que se debe trabajar la fuerza, las distintas zonas para el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Hablamos de un entrenamiento de fuerza rápida por debajo del 20% del RM, del 1 RM, de la repetición máxima. Un trabajo de fuerza explosiva entre el 20 y el 55% del RM. Por encima de eso le llamo fuerza potencia, trabajos a altas velocidades pero con cargas altas. Y por encima del 80% del RM ya estamos en una zona donde estamos apuntando al trabajo de la fuerza máxima, donde, como veníamos hablando, los trabajos son más lentos. Esto también, estos porcentajes del RM, estas expresiones de fuerza, pueden estar asociadas a distintos medios de entrenamiento. Porque de golpe, si yo quiero trabajar propiamente la fuerza máxima por encima del 80% del RM, no lo voy a hacer con un curl de bíceps, ¿no? Lo voy a hacer con un press de banca, con una sentadilla, con un peso muerto, con aquellos ejercicios que se les llaman los ejercicios básicos de fuerza. Y estos ejercicios básicos de fuerza, que son los más versátiles, me permiten trabajar tanto en porcentajes altos del RM como en porcentajes bajos y altas velocidades, porque yo puedo agarrar una barra al 80% del RM, buscar hacer 3 repeticiones, que me pese mucho y que el gesto se vea lento, o bien puedo ponerle un 30% de mi RM y hacer un gesto muy explosivo, y hasta incluso puedo hacer una acción balística y lanzar esa barra. Entonces, los básicos son ejercicios muy versátiles. Y después tenemos otros ejercicios, como los pliométricos, donde obviamente voy a estar trabajando con el propio peso corporal y voy a estar trabajando sobre zonas de fuerza explosiva con cargas bajas. Los trabajos balísticos, como son los lanzamientos de Medicine Ball. Y bueno, después tenemos los levantamientos olímpicos, los derivados del levantamiento olímpico, que son ejercicios que tienen mucha aplicación también, pero donde para maximizar los niveles de potencia que se desarrollan en estos ejercicios, tenemos que hacerlo con cargas lo más alta que podamos manejar, y por ende están más asociados a esta zona 3. Entonces, fíjense, si yo tuviera que ubicarme más alejado y más próximo a la competencia, yo tengo que pensar en las demandas de mi deporte, ¿no? Si yo estoy en un deporte de golpeo, estamos charlando de que los deportes de golpeo están muy asociados a esta zona, y entonces yo tal vez más alejado de la competencia no quiere decir que no pueda trabajar acá, al 80% del RM en algún momento para trabajar la fuerza máxima. Pero si estoy cerca de la competencia y tengo que ir a lo esencial, me voy a mover más por acá abajo, ¿sí? En cambio, si estoy hablando de un deporte de lucha, grappling, donde está evidencia, donde está implicado el tema de la fuerza máxima, la potencia, donde también están los desplazamientos, y estos desplazamientos son con el propio peso corporal, entonces podré tener un enfoque mixto, donde haga algo más relacionado con la potencia, con la fuerza máxima, algo más de desplazamiento, pliométrico. ¿Bien? Esto con respecto a la fuerza. Y con respecto al trabajo metabólico de resistencia, yo utilizo mucho lo que son las propuestas de el entrenamiento HIIT, el High Intensity Interval Training. Me parece que son propuestas muy fáciles de aplicar, y particularmente hay dos propuestas que son el HIIT corto y los sprints repetidos, que me parece que tienen características que son muy similares a las demandas específicas de los deportes de combate. Ustedes fíjense que dentro de lo que es HIIT corto, y como lo proponen autores como Larsen y Boucher en su libro HIIT, que es un libro relativamente nuevo, es un libro del 2020, más o menos, mal no recuerdo, propone trabajos a alta intensidad por tiempos no mayores a 60 segundos, con intervalos de recuperación también no mayores a 60 segundos, y estos intervalos de recuperación pueden ser activos o pasivos. Y después tenemos, esto es trabajo a alta intensidad, pero no necesariamente a máxima intensidad. Pues eso es una cosa que hay que diferenciar.
dentro de lo que es la alta intensidad, nosotros podemos estar trabajando a una intensidad muy alta, pero no necesariamente estar trabajando a lo que sería como un sprint corriendo. Entonces, imagínense, lleven esto al campo de la corrida. Yo puedo estar trabajando al 110, 120% de la velocidad aeróbica máxima, que va a ser una velocidad alta, pero no necesariamente va a ser un sprint, no va a ser el pique de los 100 metros, del velocista de 100 metros. Y en deportes de combate sucede lo mismo. Yo puedo estar trabajando a alta intensidad, incluso puedo estar recibiendo golpes, puedo estar defendiendo, puedo estar buscando un agarre, puedo estar probando, y estoy trabajando a alta intensidad, pero no necesariamente a la máxima. Tal vez sí me vaya después a la máxima en alguna combinación específica, o cuando vaya a hacer algún arroje, o esté sosteniendo porque me están haciendo una estrangulación, una llave, y tengo que sostenerla. Bien, entonces voy a ir también alternando entre distintas intensidades. Y por eso aparecen también los sprint repetidos, y ya cuando hablamos de sprint, es esa modalidad donde trabajamos a máxima intensidad, y por ende, como estamos trabajando a máxima intensidad, el tiempo de trabajo también se ve disminuido, y ya no vamos a trabajar hasta 60 segundos, vamos a trabajar con un máximo de 10 segundos. Las recuperaciones van a ser largas, pueden ser de hasta 1 minuto, y esto va a depender de la densidad a la que yo esté trabajando. Y este es el punto esencial, la densidad. ¿Se acuerdan que les dije la relación trabajo-pausa? Entonces, lejos de la competencia, yo voy a proponer densidades altas. Es decir, mucho trabajo, poca recuperación. ¿Por qué? Porque ahí no me preocupa si estoy acumulando fatiga. El trabajo puede ser largo, el descanso puede ser corto, ¿sí? Si el atleta se fatiga, si hay más demandas glucolíticas, incluso si se quisiera. Estamos bien, estamos alejados de la competencia. Pero cuando entramos a este terreno de lo esencial y de empezar a hacer algo que ahora les voy a mostrar, que es el tapering, tenemos que reducir la fatiga. Y entonces esa densidad tiene que ir bajándose cada vez menos, y hasta incluso invertirse lo que es la relación trabajo-pausa a un trabajo más corto y una pausa más larga. ¿Sí? Entonces, ya les hablé más o menos del enfoque de fuerza, ahora les hablé un poquito de lo que es el enfoque del trabajo metabólico, y ahí me preguntan qué tipo de ejercicios para este trabajo metabólico. Tenemos distintas herramientas, podemos utilizar, por un lado, lo que son propiamente los gestos del deporte. Entonces, de golpe, yo esto lo aplico mucho en trabajos de golpe, en bolsa, manoplas, hasta incluso lo pueden hacer con un compañero. De golpe, estar haciendo una combinación a máxima intensidad durante 10 segundos, 1-2 pateo, 1-2 pateo, 1-2 pateo, 1-2 pateo, trabajo a alta intensidad. Y después, durante 20 segundos, un trabajo de sombra liviano. 10-20. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una densidad moderada baja. En cambio, si lo hago invertido, 20 de trabajo por 10 de pausa, tengo una densidad muy alta. ¿Sí? Entonces, una es con los medios propiamente del deporte. Y otra sería utilizar, por ejemplo, ejercicios de fuerza, desplazamientos, trabajos balísticos, hacer algo más de índole, como se le suele llamar funcional, ¿no? Donde por ahí durante 10 segundos estamos haciendo un thruster con una medicine ball, después hacemos algunos desplazamientos como una pausa activa, después vamos a hacer algunos saltos durante otros 10 segundos, ¿no? Y vamos incorporando ejercicios que tengan estas características explosivas, que tengan implicancias de distintos grupos musculares, ¿sí? Y hasta incluso podría ser algo combinado, ¿no? De golpe, o sea, trabajar algo específico, con algo explosivo, con alguna recuperación donde tengamos, hasta incluso esa recuperación puede ser con un trote, ¿ok? Lo podemos ir variando. Bien. Ya se me van. Existe alguna manera de evaluar la fuerza útil. Padre, se me van para cualquier lado. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora sobre esto que es el tapering, que yo les decía, y que es justamente lo contrario a lo que veo en muchas oportunidades. Un tapering es un descenso paulatino y progresivo de la carga de entrenamiento a medida que nos vamos acercando a la fecha de competencia, con la intención de lograr la recuperación del atleta y alcanzar el pico de rendimiento, ¿no? Entonces, fíjense, esta es, digamos, Mujica y Padilla fueron uno de los que presentaron este trabajo, bases científicas para las estrategias de tapering precompetitivo,
Y mencionan este tapering como dice, una reducción de la fatiga sin comprometer el estado de rendimiento. Para ello, lo que proponen es que habría que mantener la intensidad. Es decir, la intensidad es uno de los factores que no debería haberse modificado, porque si yo reduzco la intensidad, supongamos que yo empiezo a pegar más livianito y pego todo suavecito, y bueno, claro, no me sirve. Si yo después voy a ir a la competencia y tengo que estar afirmado, tengo que poder pegar fuerte, tengo que poder lanzar o arrojar a un rival. Pero sí lo que hay que reducir es el volumen de entrenamiento. Y fíjense que acá mencionan una reducción de volumen de entrenamiento de entre un 60 y un 90%. 90% para mí es un montón, es una barbaridad, ¿no? Pero estamos hablando de una reducción paulatina y progresiva del volumen de trabajo. Intentando mantener la frecuencia, o sea, la propuesta de ellos será no te metas tanto con la frecuencia, entonces si el atleta mete 7, 8 entrenamientos semanales, que mantenga esos 7, 8 entrenamientos semanales, por ahí bajale 1, 2 sesiones, pero sí reducir el volumen intrasesión. Y que esta duración del periodo tapering oscila entre 4 y 28 días. Ustedes me dirán, che, pero es una diferencia grande, de 4 días a 28, estamos hablando de una semana a un mes. Esto depende mucho de cuánto tiempo antes vos ya hayas hecho alguna otra puesta a punto o vengas haciendo una sobrecarga de índole más general. Entonces, si vos venís trabajando con un atleta hace 6 meses, ¿no? Aplicando distintos tipos de carga, y no hiciste ninguna puesta a punto, entonces estaría bueno que este tapering sea un poco más diluido. En cambio, si vos tuviste ya una competencia hace poco, estás en plena etapa competitiva, estás todos los meses compitiendo, entonces de golpe con 4 o 5 días o una semana antes hacer este tapering ya puede ser una estrategia eficiente. Después hay distintos tipos de tapering. Fíjense, en esta gráfica aparecen lo que son el tupper lineal, el tupper exponencial, el tupper escalonado. Esto sería, por ejemplo, si yo hiciera un tuppering lineal, sería, yo sé que voy a reducir un 60% el volumen de trabajo en un periodo de 3 semanas, le voy reduciendo un 20% en cada semana. O sea, la primera semana le bajo un 20, la segunda semana le bajo otro 20, la tercera semana le bajo otro 20 y ahí tengo una reducción del 60 total. Pero empecé a poquito. ¿Sí? Fui del 100% al 80, del 80 al 60, del 60 al 40. Un tapering exponencial sería algo similar, pero modificando por ahí esto, en vez de que sea 20-20-20, sería, por ejemplo, no sé, hacer un 20, un 15, un 10, un 5. Y después tenemos el tupper escalonado, que sería directamente pasar de un 100% de volumen a un 50%. ¿Ok? Entonces, voy a estoy a 3 semanas, pum, bajo volumen a un 50%. Yo lo que siempre recomiendo es, si estoy más alejado de la competencia, hacer más un tapering lineal o exponencial, y en los casos en los que estoy más próximo a la competencia, con un tapering más corto, que ya vengo de otras puestas a punto, entonces hacer este tapering escalonado. Estoy a una semana de la competencia, bajo un 50% del volumen y listo. No me ando preocupando por hacer esto del 20, el 40, el 10. ¿Sí? Bueno, entonces esto es con respecto a, ya hablamos de las características de los deportes de combate, hablamos de cómo deberíamos enfocarnos en el trabajo de fuerza, en el trabajo metabólico de resistencia. Les mostré lo que es el principio de tapering para alcanzar el picking, el pico de rendimiento y la importancia de reducir el volumen de entrenamiento y de justamente no hacer lo que veo que muchos hacen, que es aumentarlo. Entonces como que se vuelven locos, ¿no? O sea, está por venir la competencia y ay, quiero entrenar todo lo que no entrené, o por ahí vienen entrenando un montón y le suman más sesiones de entrenamiento, porque claro, tienen que cortar peso. Entonces se empiezan a volver locos o locas porque se tienen que cortar peso y aumentan el volumen de trabajo. Y es al revés, es completamente al revés. Lo que tenemos que hacer es bajar el volumen de entrenamiento y apuntar a lo esencial. Entonces, les traje un par de videitos para que vean algo más gráfico, como por ejemplo, cómo podemos pasar de una sentadilla más general a algo más esencial. Nosotros tenemos una sentadilla convencional o incluso con detenciones, ¿ok? En un periodo general, que lo vamos a hacer con cargas más altas. Cuando por ahí estoy en el medio, ya más cerca de la pelea, fíjense cómo esta sentadilla la puedo empezar a transformar en algo de índole balístico, con cargas más bajas, la puedo trabajar con saltos, y hasta incluso podría llegar
a un periodo cortito, 10 días antes de la competencia, a reducir el rango de movimiento en busca de trabajar sobre ese rango de la extensión de la cadera, que es propiamente el que se va a dar cuando hagamos una ejecución de golpeo de puño o de golpeo de patada, ¿no? Entonces pasamos de lo general a lo específico y esencial, que tiene más relación con las acciones que nosotros podemos ver en deportes de combate. Esto para lo que es un trabajo de fuerza de tren inferior, un ejercicio básico como la sentadilla. Para un press de banca podríamos hacer algo similar, fíjense, ¿no? O sea, pasamos de trabajar un press de banca con una detención en el pecho, con cargas altas. Siempre yo hago la salvedad de que cuando trabajo la fase concéntrica, ya sé que estoy trabajando al 20, al 40, al 60, al 80% del RM, en la fase concéntrica la trabajen a la máxima velocidad posible. ¿Por qué? Porque si tengo más velocidad para una misma carga, tengo más desarrollo de potencia, ¿sí? Entonces traten de trabajar siempre la fase concéntrica a máxima velocidad. Después, fíjense, limitamos el rango de movimiento. De paso, le damos una ayudina a los hombros para no sobrecargar tanto los hombros, porque el press de banca puede generar una sobrecarga en los hombros. Y podemos trabajar con un trabajo, podemos terminar con unas acciones balísticas, lanzando la barra. Siempre usen bucal en este tipo de ejercicios, pues si le pifian a la barra y se le viene encima de la boca, con cuidado. Bueno, esto para lo que sería una progresión de los trabajos de fuerza de los básicos. ¿Qué pasa con los derivados del levantamiento olímpico? También pasamos, por ejemplo, en un periodo más alejado de la competencia, a lo que sería un arranque colgado. Bien, un poquito más cerca de la pelea, este mismo arranque colgado lo podemos pasar a un estricto de potencia. Bien, entonces fíjense que ya no voy a buscar la barra abajo, entonces tengo justamente menor sobrecarga muscular. Y cuando llego al periodo propiamente próximo a la pelea, empiezo incluso a hacer cambios en la dirección de aplicación de fuerza, donde puedo hacer estos arranques con un desplazamiento frontal y hasta incluso darles una pequeña implicancia unilateral. Esto con respecto al derivado del levantamiento olímpico. Con respecto a los trabajos pliométricos también, fíjense, alejado de la pelea, trabajos que hagan mayor énfasis sobre el componente contráctil, muscular, no tanto sobre los componentes elásticos y reactivos. De golpe, estos son unos saltos de sentado. Después, cuando ya estamos en un periodo intermedio, empezamos con combinaciones de saltos, tal vez buscando altura, entonces tenemos demandas elásticas, y en cambio, cuando estamos más próximos a la pelea, podemos buscar trabajos más de índole reactivos para trabajar sobre la velocidad de los desplazamientos y no tanto sobre la potencia de los impactos. Bueno, con respecto a los trabajos de fuerza, esto sería un poco cómo podemos ir acercándonos, ¿no? En lo que veníamos charlando, lo que le venía mostrando en cuadros. ¿Y qué pasa con respecto a los trabajos metabólicos? ¿Se acuerdan lo que yo les decía del tema de la densidad? Entonces, cuando estamos lejos de la pelea, podemos trabajar con densidades altas. Por ejemplo, esto es un hit corto aplicado al boxeo. Tenemos 45 segundos de trabajo a alta intensidad, donde hasta incluso podemos darle una variabilidad. 15 segundos trabajando con un brazo, 15 segundos con el otro, 15 segundos trabajando con los dos, y después 15 segundos de pausa pasiva. También podría cambiarla a hacer algo de pausa activa. Esto lo realiza 5 veces, quiere decir que son 5 minutos de trabajo. Se toma 3 minutos de pausa pasiva entre cada bloque, y esto lo va a hacer 3 veces. Quiere decir que son más o menos 21, son 21 minutos de trabajo totales. Y fíjense el tiempo de trabajo a alta intensidad. El tiempo de trabajo a alta intensidad son unos 11 minutos. Esto se sale de multiplicar estos 45 segundos por la cantidad de repeticiones, por la cantidad de series. ¿Sí? ¿Por qué se los muestro? Porque ahora van a ver cómo esto va evolucionando. El tiempo total, acá tenemos 21, el tiempo de alta intensidad, 11 minutos. Fíjense cómo estamos en un periodo intermedio. El tiempo total es similar, 22 minutos. Pero miren cuando cambio la densidad y me voy a una densidad 1:1, 15 segundos de trabajo, 15 de pausa, cómo ya se ve disminuido el tiempo de trabajo a alta intensidad. Y entonces, de golpe, acá tenemos esta variante, también y corto, donde él va a trabajar a alta intensidad durante 15 segundos, y la recuperación, en este caso, fue activa, haciendo desplazamientos laterales entre dos conos, trabajándolo en guardia. Termina de trabajar en la bolsa, se va a desplazar
de manera lateral. Esto lo va a hacer 8 veces, quiere decir son 4 minutos de trabajo, con 2 minutos de pausa pasiva, y lo va a repetir por 4 series. Y cuando estamos más cerca de la pelea, fíjense cómo va a cambiar todavía y va a verse reducido, tal vez no tanto el tiempo total de trabajo, que sigue siendo 22 minutos, pero sí el tiempo de trabajo a alta intensidad. Pasamos de 11, 12 minutos en un periodo general, alejado de la pelea, a 6 minutos en un trabajo más próximo a la competencia. 10 segundos de trabajo por 20 de pausa. En este caso, es Emiliano Toscano, un boxeador mexicano. Son 10 segundos trabajando a alta intensidad en la bolsa con un brazo, y después se iba a una pausa activa, haciendo desplazamiento durante 20 segundos, en este caso arriba del tatami. Terminaban estos 20 segundos, volvía a la bolsa, trabajaba 10 segundos con el otro brazo. Esto lo hacía 12 veces, quiere decir que eran 6 minutos de trabajo, 2 minutos de pausa pasiva y 3 series, lo cual me termina dando estos 22 minutos que les comentaba. ¿Y qué pasa con respecto al trabajo técnico-táctico? Que es algo de lo que por ahí no hice mucho hincapié. Bueno, yo soy, como ustedes ya saben, ya le dijo Marce, yo trabajo más como preparador físico, pero aún así me gusta a veces meterme en esta parte, y particularmente cuando hablo sobre periodización y apunto a un abordaje más integral. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos en un periodo fuera de competencia, muy alejado de la competencia, es muy probable que hagamos mucho énfasis o más énfasis en la parte técnica, con algún tipo de trabajo táctico. Cuando yo hablo de trabajo táctico, particularmente en deportes de golpeo, por ejemplo, es el sparring. En deportes de lucha serán las luchas, ¿no? La táctica está muy vinculada a esto que es la puesta en escena de las técnicas que vamos aprendiendo y que vamos puliendo. Cuando estamos en un periodo intermedio, lo que suele suceder es que empezamos a luchar más, empezamos a hacer más sparring. Entonces, de golpe, alejados de una competencia, podemos tener un sparring semanal, una lucha semanal. En un periodo intermedio podemos incluso incrementarlo a 2, 3, dependiendo del volumen que tengamos en cada sesión, ¿no? Porque si metemos por ahí 8 o 10 rounds de sparring, por una cuestión de la sumatoria de golpes y ya por cuestiones que van a la salud, yo siempre recomiendo dosificar muy bien esto, pero vamos a aumentar este trabajo de lo que es el sparring. Cuando ya nos acercamos a la pelea, esto tiene que verse reducido, porque además hasta incluso corremos riesgo de que él o la atleta se lesione, ¿ok? De que reciba un mal golpe, de que siga acumulando fatiga. Estamos de vuelta pensando en esto que es la reducción del volumen de trabajo con un mantenimiento de la intensidad. Entonces vamos a recurrir a trabajos más de índole técnica, vamos a trabajar mucho más sobre las manoplas, la flota-flota, vamos a por ahí trabajar con algún compañero, algún aspecto táctico, pero tal vez incluso ni siquiera en un sparring libre, por ahí algún sparring dirigido. Entonces va a cambiar de nuevo la dosificación del el componente técnico-táctico. ¿Sí? Bueno, ahora sí, me voy a las preguntas. Yo sé que a veces estas exposiciones dejan como un montón de incógnitas, ¿no? Bueno, eso es lo lindo también, porque así los invito a la diplomatura, que arrancamos el lunes, y que voy a aprovechar para mostrarles un poquito antes de irme a las preguntas. El lunes arrancamos con nuestra diplomatura en deportes de combate de la Universidad Abierta Interamericana, de la Facultad de Motricidad Humana y Deportes. Una diplomatura que la verdad estoy muy contento de haber podido lanzar junto a la UAI. Hace mucho que tenía ganas de hacer algo así. Van a ser clases asincrónicas que se van a ir abriendo todos los lunes. Ustedes como alumnos van a tener acceso a una aula virtual. En esa aula virtual van a tener las clases, van a tener material de soporte. Y dentro del material de soporte hablamos de artículos científicos, libros, videos, hablamos de un montón de cosas. Van a tener autoevaluaciones formativas y hasta incluso van a tener una evaluación final, una evaluación que va a ser un trabajo integrador, donde van a tener que hacer algunas prácticas, algunas observaciones y van a tener que hacer su defensa final de manera oral. Entonces apuntamos a armar una propuesta pedagógica que salga del típico curso capacitante, ¿no? Y que se convierta en esto que les acabo de decir, una propuesta pedagógica. La realidad es que también muy contento
no solamente con los contenidos que se van a dar, sino con los profes que se han incorporado a esta diplomatura. Fíjense que los temas son muy variados. Vamos a hablar sobre aportes de la investigación científica, anatomía y biomecánica, metodología de la enseñanza, principios nutricionales, principios de la fuerza, psicología, entrenamiento de unidades infanto-juveniles, entrenamiento de la resistencia, de la velocidad, de la flexibilidad, evaluaciones de rendimiento, prevención de lesiones, cortes de peso, periodización y hasta incluso vamos a finalizar con un día donde vamos a dar una serie de seminarios y talleres presenciales. Es un solo día, no es obligatorio, entendemos que a veces la virtualidad nos facilita acercarnos a estas propuestas porque de cualquier lugar del país, o incluso fuera del país, pueden acceder a esta diplomatura. Entonces, estos seminarios van a ser optativos, pero aquellos que puedan participar van a tener la posibilidad de conocer entrenadores de boxeo, judo, taekwondo y lucha. También van a tener un seminario de levantamiento olímpico de pesas, donde bueno, van a poder vivenciar estos distintos deportes. Y esto, ¿no? Esto que les hablaba los docentes invitados, que para mí es un honor y un gran orgullo que se hayan sumado. Facundo Capone, que va a estar dando el seminario de lucha, Pablo Cipolloni, profe también de la UAI, Gaby Domínguez, que va a estar hablando sobre nutrición, bueno, Walter, que ya lo conocieron, que va a estar hablando sobre los cortes de peso, Ignacio Fabricatore, que es el director de la Escuela de Levantamiento de Pesas del gimnasio, que va a estar dando el seminario de levantamiento de pesas, Fabricio Nieva, que es el técnico de la selección de boxeo, Marce Perrone, es un kinesiólogo que trabaja hace muchos años, que está especializado en deporte y en deportes de combate, que va a estar dando todo lo que es la parte de biomecánica, de lesiones. Augusto Tardito, que es licenciado en psicología, tiene libros publicados sobre psicología aplicada a los deportes de combate. Y Edu Vieira, que Edu Vieira es un gran exponente de lo que es el Jiu-Jitsu, tiene su escuela de Jiu-Jitsu, tiene libros publicados, ya hace poquito publicó su segundo libro, además también es docente universitario y de una gran calidad académica. Así que bueno, eso es un poco nuestra propuesta de la diplomatura, que arranca ahora la semana que viene. Espero que se sumen, que les guste, y bueno, que les haya gustado todo lo que charlamos hoy. Ahora sí, me voy a ir para atrás. Eh, la ansiedad me está matando. Para que mire un poquito. Voy leyendo cosas de las preguntas y. A ver, vamos a ver. El boxeo no se requiere tanta fuerza máxima. A ver, pero la fuerza igual mejora la potencia, ¿no? Sí, la fuerza mejora la potencia. Vamos, la fuerza máxima puede tener incidencia sobre la potencia, pero tiene sus limitaciones también. En algún momento hay distintas estrategias para trabajar y desarrollar la potencia. Nosotros podemos apuntar a empujar la fuerza máxima, ¿ok? Y eso en algún punto nos va a empujar la potencia también. También podríamos apuntar a trabajar sobre las zonas de máxima producción de potencia en un determinado ejercicio. Entonces yo podría agarrar una sentadilla, podría empujar su 1 RM, pero también esto depende mucho de las demandas del deporte, porque si yo tengo un deporte donde las demandas de esfuerzo, yo miro a ver los atletas de más alto nivel, presentan índices de fuerza máxima relativa de sentadilla de 1,4 de su peso corporal, ¿no? Entonces un tipo, o 1,5. Un chico, una chica que pesan 60 kilos, mueven 90 kilos de sentadilla en los niveles más altos. Y yo ya tengo a mi atleta que mueve 1,5 de su 1 RM en sentadilla. ¿Para qué le voy a seguir empujando la fuerza máxima? Y estamos hablando, por ejemplo, de un atleta de golpeo, donde ya vimos que las demandas están más asociadas a las zonas intermedias de esta relación fuerza-velocidad. Entonces yo ahí es a donde digo, por ahí se me vuelve necesario seguir empujando la fuerza máxima y me gusta más el trabajo sobre las zonas de máxima producción de potencia, que las van a encontrar dependiendo del ejercicio entre el 30-40% de un RM y el 60-70%, y hacer mucho énfasis ahí. Y después, bueno, también esto, ¿no? No descuidar las zonas bajas de la parte de velocidad, particularmente en lo que son deportes de golpeo, por lo que es todo lo que es la velocidad de ejecución, los desplazamientos, ¿va? Me fui de vuelta. Super.
Preguntas para Walter, preguntas para Walter. No. En el kit corto, ¿qué ejercicio de trabajo recomendás? Ya lo dije. ¿Existe alguna manera de evaluar la fuerza útil de un golpe? Pregunta Kevin. Bueno, yo desarrollé una máquina, que es una máquina de golpeo, que em, se la copié a un muchacho que se llama Rodrigo Merlo de México, un amigo mío, que ya tenía algo parecido desarrollado, que él también había sacado de algunos artículos donde se empezó a buscar cómo evaluar la fuerza aplicada en el golpeo. Y en colaboración con la gente de WinLaborat, que me dieron una mano porque en el camino reventamos un par de celdas de carga, fue un camino largo, tuve como un año para terminar de armar esa máquina. Terminamos desarrollando una máquina que es un implemento que tiene una celda de carga. La celda lo que hace es mide la fuerza de tirón o de compresión. El tipo de celda de carga propiamente que vende WinLaborat mide más el tirón, porque es una celda que se usa para medir la fuerza isométrica, por ejemplo, no sé, en un sillón de cuádriceps, ¿okay? En un tirón de medio muslo. Entonces lo que nos pasaba es que como lo que empezamos haciendo era un foco que se golpeaba, eso estaba agarrado a un perno y ese perno empujaba la celda de carga y eso me daba la cantidad de kilogramos que el deportista estaba aplicando en el golpeo. Pero como la celda no estaba diseñada para propiamente comprimir, las celdas que están diseñadas para comprimir tienen son redondas, son como una balanza, son como las que miden los kilos de una balanza, reventamos varias celdas. Entonces terminamos invirtiendo el sistema y generamos un sistema que lo que hace es, el perno golpea como una caja que agarra la celda y esa caja tira de la celda y mide el grado de tirón. Entonces, bueno, llegamos a desarrollar este aparato que mide la cantidad de kilogramos que el deportista aplica en el momento de golpeo. Es complejo y requiere todo este dispositivo para poder evaluarlo. Y me fui a la respuesta difícil. La respuesta fácil es sí, existe la herramienta para medir la fuerza útil. Dice, HIIT se trabaja en todas las fases de entrenamiento. Sí, yo trabajo siempre distintas variantes de HIIT. Lo que vos podés ir haciendo es ir variando el tipo de HIIT, el HIIT corto, el sprint repetido. Podés incluso ir variando los medios que utilizás de HIIT para, por ejemplo, en deportes de golpeo, no pasarte con la cantidad de impactos que reciben sobre las manos, porque eso también puede generar dolores. Entonces, de golpe, cuando estás fuera de competencia, hasta incluso podrías hacer un hit corriendo. No está mal, ¿ok? Porque estarías apuntando al desarrollo del sistema cardiorrespiratorio, por ahí no tanto a la parte muscular específica que esté implicada en las acciones de golpeo, pero para un mantenimiento, un desarrollo del aparato cardiorrespiratorio te puede servir perfectamente. También puedes utilizar estas modalidades donde tenés ejercicios de fuerza, explosivos, demás. Así que tenés distintas variantes para aprovechar. El nombre del libro de HIIT es, los autores son Larsen y Bouchet, el libro se llama HIIT y algo más. Era Science and Application of HIIT, o High Intensity Interval Training, así se llama. Solutions to a Programming Puzzle, ese es el nombre complicado en inglés. Science and Application of High Intensity Interval Training, así se llama el libro. Es inagotable el tema de la resistencia, dice Max, sí, tal cual. El tema de la preparación de los atletas de combate es muy compleja, justamente por la gran cantidad de variables que inciden sobre su preparación, ¿no? Por ahí pensamos en un velocista y es todo tal vez un poquitito más simple, no por desmerecer al trabajo del desarrollo de un velocista, pero en atletas de combate tenemos, viste, que pensar en todo esto, ese desarrollo de la fuerza, la parte metabólica, el entrenamiento técnico-táctico, hacer que todo encaje bien y particularmente lograr esta puesta a punto, ¿no? Entre medio el corte de peso, pasar la primera pelea que es la balanza, después subirse al ring o luchar en el tatami. Milton dice, la ansiedad me está matando, ¿cómo hacer el encuentro presencial de la diplomatura? Bueno, para Milton, porque eso falta para el 14 de diciembre. ¿Sí? Nosotros vamos a tener, el lunes empezamos con la diplomatura, tenemos nuestra primera clase que ya está subida al campus, la primera clase a cargo de Eduardo Vieira, la terminamos hace semanitas. Y lo que sí vamos a tener son unos encuentros sincrónicos virtuales, pero el primero
es dentro de un mes y medio, como para entonces ahí juntarnos, charlar, evacuar dudas, así que nos vamos a ir viendo y nos vamos a ir viendo la cara, que tranqui Milton, no te me mueras de la ansiedad. Samsung dice, muchas gracias Gaby, gracias por enfocar y resaltar el cuidado. Ahí está, María Laura, muy bien María Laura, gracias a vos por participar. Kevin dice, ¿qué opinás de los contrastes francés para peleadores? Y si fuera así, ¿en qué etapa la aplicarías? Sí, los contrastes, para los que por ahí no saben, digamos, el método de contraste lo que propone es trabajar un ejercicio con cargas altas, o puede ser una sentadilla, porcentajes altos del 1RM, con el objetivo de aumentar la activación muscular, promover la activación neuromuscular, y después aprovechar esa activación en un trabajo con cargas más bajas, más de índole balístico, como podría ser un salto. Particularmente el contraste francés propone este mismo ciclo, pero por ejemplo con 3 ejercicios, pasar de un trabajo al 80% del RM, 80-90% del RM, 1 o 2 repeticiones como una sentadilla, después pasar a algo más intermedio, podría ser, por ejemplo, una sentadilla al 60% del 1RM, ya con incluso una sentadilla con un salto, y terminar con, por ejemplo, ya un trabajo con el propio peso corporal, apuntando a más componentes elásticos, reactivos, ¿no? Y con poquito peso. Este es un método válido, que me gusta, y depende cuándo lo puedes usar, lo puedes implementar en distintos momentos. Lo que tenés que pensar siempre es el volumen de trabajo que le vas a dar. Es muy distinto si yo ese 80%, esa sentadilla, el 80% se la hago hacer en una repetición, como un trabajo meramente activador, o si ya le meto 3 repeticiones, 4 repeticiones, y al segundo ejercicio también se lo meto con un volumen alto. Ahí entra algo que es lo que se llama el carácter del esfuerzo. Cuando estamos cerca de la pelea, el carácter del esfuerzo tiene que ser muy bajo. Es decir, el atleta o la atleta tienen que sentir después de cada repetición que estaban holgados, que podían hacer varias repeticiones más. ¿Sí? Entonces, si vos esto lo pensás de esta forma, podrías hasta incluso llegar a aplicarlo cerca de una pelea, pensando en algo de esto del trabajo mixto con cargas altas y cargas bajas, puede llegar ahí. Pero que no haya mucha acumulación de fatiga. Preguntaron cuál es el tiempo de recuperación luego de un hit. Bueno, en general, yo lo que propongo es que no haya hit todos los días, que los hits sean al menos día por medio para promover una buena recuperación. Y acá hay una salvedad interesante, está buena la pregunta, porque el sparring y la lucha también es un hit. Lo que pasa es que no es un hit dosificado, pero también es un trabajo a alta intensidad con estas características interválicas, ¿no? Donde estamos trabajando a alta intensidad, después trabajamos a baja intensidad, ¿no? Simplemente que es un hit que se da dependiendo de la persona con la que yo estoy trabajando, luchando o haciendo sparring. Así que tengan en cuenta que si hay un sparring, no metan un hit el mismo día, y si meten un hit al día siguiente o el día anterior, sean criteriosos. Si es el día anterior, que no sea muy voluminoso porque va a estar cansado o cansada para el día del sparring. Si es el día posterior, lo mismo. Tengan en cuenta el volumen del sparring del día anterior. ¿Sí? Dice, si no alcanzo a unirme al diplomado ahora, ¿se repetirá el próximo año? Bueno, esperemos, Ignacio, esperemos que se repita el próximo año. Eso vamos a tratar de sumarte ahora, dale que se puede todavía. Bueno, y Kevin ya dice gracias. Así que creo, Marce, que contestamos todas las preguntas. Pará, Ángela dice, el cálculo del consumo máximo de oxígeno se tiene en cuenta en el periodo previo a la pelea. ¿Sabés qué pasa, Ángel? Digamos, para calcular el consumo de oxígeno, vos podés estimarlo. Y para estimarlo incluso tenés que hacer pruebas de campo, es decir, correr. Y es sumamente indirecto, más aún para lo que es deportes de combate, ¿no? Entonces te puede servir estimar el consumo de oxígeno en algún momento para tomarlo como una referencia más, pero a menos que vos dispongas de un laboratorio y puedas hacer un test de consumo de oxígeno, es como un dato ahí medio volátil. Yo lo que, y particularmente para considerarlo dentro del periodo precompetitivo, tampoco me parece. Sería más interesante por ahí tener idea de las producciones de lactato, justamente con la intención de no acumular fatiga. Sabemos que cuando hay, por ejemplo, carácter de esfuerzo muy alto, empieza a haber producciones de lactato, de amonio,
muy altas y son sustancias que pueden perjudicar el desarrollo de la potencia. Y nosotros queremos que justamente todo el tiempo esté haciendo gestos rápidos, veloces y no lentos, porque tenemos que ir a lo más importante, al hueso, antes de las peleas. Déjame, Gaby, Eh, añadir que al ser yo de la escuela de Rubén Argemi, tengo alrededor de 400 ergospirometrías tomadas yo como técnico, 450 más o menos, para una investigación que hemos hecho hace unos 20 años en la UAI. Y lo importante del VO2 no es el VO2 en sí, sino a qué velocidad alcanzas ese VO2. Porque el VO2 es una medida como la altura, no va a modificarse. Lo que se modifica es a qué velocidad lo alcanzás. Los estudios que están hechos, en los cuales se muestra que el VO2 se modifica, en realidad tienen errores metodológicos donde o no han llegado antes al VO2 por la fatiga o está mal tomado. El VO2 no se te va a modificar, lo que se te va a modificar es a qué velocidad alcanzas ese VO2. Cuanto más tarde lo alcances, mejor, por supuesto. Y en un deporte de combate sí, donde no vas a alcanzar la velocidad de VO2 corriendo, eh, me parece mucho más importante ver la dinámica del lactato que específicamente cuándo alcanzas el VO2. ¿Cuándo es ese sí. umbral lactácido dentro de esa curva de VO2? Totalmente. Yo a veces hago el chiste cuando doy la clase de resistencia, pues la realidad es que hasta teóricamente se ha planteado que el consumo máximo de oxígeno no se mejora más de un 30% y que un 70% tiene una gran dotación de índole genética, ¿no? Entonces yo siempre digo, en los deportes de combate somos un poquito más inclusivos porque podés tener un consumo de oxígeno más bajo, más alto y aún así te podés valer de un montón de herramientas y ahí es a donde aparece por ahí aquellos a deportistas de combate que parece que tienen 4 pulmones y aquellos que en cambio se resguardan, se toman su tiempo, ¿me entendés? O sea, te permite definir tu perfil de peleador o de peleadora dependiendo de tus características y no al revés. Nunca, sin duda alguna, podríamos ser el próximo maratoniano, 42 kilómetros, medallista, si tenemos menos de 70, 80 mililitros porque vamos por minuto Totalmente de acuerdo eso. Se de puede, consumo de oxígeno, ¿me para esos entendés? deportes sí está bien, por ahí saberlo. Claro. Pero en realidad para Entonces, detectar para el talento, nuestro, porque tal tampoco, cual. como Nosotros no tampoco detectamos significa. talento con el consumo de oxígeno. Y si haces esquí nórdico, se han encontrado hasta 95 de consumo, Sí, pero sí, 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 hay que sí. encontrarlos. Sí, totalmente. Por eso está muy piola. Bueno, gracias, Marce, por el aporte. Eh, bueno, creo que estamos, ¿no, Marce? Sí, sí. Si era de una hora, está pasado a 45 minutos. Bueno, viejo, yo les dije que me gustaba hablar, ¿viste? Y empezamos un poquito más tarde. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron acá, a los que escucharon. Espero que les haya gustado, que les sirva, que puedan aplicar estas distintas estrategias. Gracias, Marce, por tomarte el tiempo, por acompañarnos un Un sábado tan placer. tempranito. Y bueno, nos estaremos viendo. Les mando un gran saludo a todos. Dejá, Gaby, si querés, ahí yo pondría el mail por si te quieren escribir. Sí, yo ahí lo compartí. Está acá está, mirá, mi contacto. Está en mis redes sociales, mis redes Anoten, este sociales es el momento. mi email, ¿sí? El canal de Telegram y de YouTube, donde siempre estamos compartiendo contenido. Así que sí, sin duda alguna, ahí me pueden contactar, me pueden escribir cuando quieran. Bueno, ahora sí. Bien, gracias a Buen fin de todos. semana, Nos Marce. vemos. Nos vemos. Hasta luego.